¿no? Como, ¿ve? Ya como se van dando cuenta ustedes, ¿no? A eso se le llama acantosis nigricans, ¿no? O sea, pigmento, ¿no? Hiperpigmentación, o sea, aumento de melanina, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar de ictericia. ¿Qué había sido la ictericia? ¿Han escuchado alguna vez ictericia? Ya pueden darse cuenta aquí al ver la imagen, a ver qué piensan ustedes que es ictericia. Como aquí dice, pues, ¿no? Es la coloración amarillenta. Super ¿Qué dice? glóbulo blanco. Digamos, la producción excesiva de glóbulos blancos y la falta de glóbulos rojos, No, no, ahorita ¿o vamos no? a ver eso, ¿ya? No es eso. Ya, bueno, pero buena la Y el opinión. amarillenta, como se ve ahí, ¿o no? Exactamente, ve Doctor, aquí. esa es la falta de producción de bilis, ¿no? Ya, cerca está José, pero es un trastorno No. del hígado, ¿no? Todo empieza en el hígado, ya. Ictericia es la coloración amarillenta de los tejidos, ¿no? Por una excesiva cantidad de hemobilirrubina. Ahí está la respuesta, ¿no? Hemo de sangre, o sea, hay mucha bilirrubina en la sangre. Eso quiere decir, mucha bilirrubina, hemo viene de sangre, ¿no? Bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia que produce el hígado, ¿no? Bilirrubina. Por eso viene de bili, ¿no? Que produce el hígado. O sea, la misma, la bilis se puede decir, ¿no? Porque el hígado produce bili, ¿no? Y a eso le llamamos bilirrubina. Y hemo porque está. Ya, la bilirrubina indirecta, dicen, ¿no? O de colebilirrubina, dicen, ¿no? Cole del hígado, ¿no? Ya, que está en la sangre. Por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden causar ictericia? Por ejemplo, aquí la leptospirosis, ¿no? La ¿qué dice? Hemoglobinuria, ¿no? Bacilar, infecciosa, que es una enfermedad, ¿no? Anemia infecciosa equina, por ejemplo, en los equinos. La piroplasmosis igual puede ocasionar, ¿no? Imagínense la babesiosis, ¿no? Puede producir ictericia. La anaplasmosis, todas estas enfermedades que estoy mencionando aquí, ¿no? Por ejemplo, también las toxinas de Clostridium, una clase de bacterias, ¿no? Patogénesis, ¿cuál había sido la patogénesis? Como le decía, ¿no? Una cantidad excesiva de hemobilirrubina, o sea, en la sangre, que está presente en la sangre, ¿no? Y tejidos del cuerpo, ¿no? Como la hemobilirrubina es de gran tamaño molecular, no pasa, ¿no? El filtro glomerular. O sea, esto viene acompañado igual puede ser de un problema del riñón que no puede eliminar. O sea, esta hemobilirrubina, el riñón tiene que eliminarlo y resulta que es de gran tamaño que no puede, ¿no? El riñón filtrarlo, digamos. Eliminarlo, por eso es que hay en sangre circulando, ¿no? Y es el que le da un aspecto de color amarillo, ¿no? Porque si ustedes ven una bili, ábranlo y mírenlo, su aspecto es amarillo, ¿no? Por eso es que le da ese aspecto amarillo, ¿no? A las mucosas, sobre todo. Ya, como le estaba hablando de la célula, ¿no? Cuando sufren un trastorno la célula cuando se lesionan, ¿no? Los mecanismos intracelulares pueden alterarse formando disturbios, ¿no? Como le decía, ¿no? Algún orgánulo de la célula que no esté funcionando bien va a causar un trastorno, ¿no? Una alteración en el ambiente de la célula. Contacto de la célula con agentes químicos, ¿no? O factores físicos que alteran su estructura y función, ¿no? Como le decía. Obstáculo en la entrada de nutrientes celulares, ¿eh? Por ejemplo, si la membrana plasmática de la célula está dañada, obviamente que va a dejar pasar demasiado nutriente o poco nutriente, ¿no? Y va a haber una alteración, ¿no? En la célula. Ya.
En algunas enfermedades, las alteraciones del metabolismo celular se caracterizan por la deposición dentro o fuera de la célula, ¿no? ¿Qué es degeneración? Es importante saber. Degeneración, para que se lo aprendan estos cambios en la composición química de la célula. A eso se le denomina degeneración. Degeneración, ¿ya? ¿Y qué es una infiltración? La infiltración es un cambio en la composición de la célula. O sea, hablando de la composición de nutrientes, de lípido, todo, ¿no? Lo que debe tener una célula. Ya se le digo que la célula es ahí, ¿no? Y viene su núcleo, y aquí vienen los orgánulos, ¿no? La mitocondria, el aparato de Golgi, todo, ¿no? Alguna alteración de eso, la célula no va a funcionar bien. Bueno, hablemos del trastorno de la proteína, ¿ya? Que es una tumefacción turbia. Es un trastorno metabólico de las proteínas, ¿no? En la célula. Se hinchan, ¿no? Incorporando agua al citoplasma, y esto se hace más granular, ¿no? Que lo normal. Eso es este término, ¿no? Tumefacción turbia. Resulta que por una alteración de la proteína incorpora demasiado líquido, ¿no? Dentro de la célula. Y se va a hinchar la célula, ¿no? Porque tiene demasiado líquido. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, que dice, Rodolfo Virchow, ¿no? Fue el que introdujo primera vez, ¿no? La palabra tumefacción. Órganos como el hígado y el riñón, ¿no? Estaban levemente aumentados de volumen y opacos, turbios, ¿no? A eso vino, porque son opacos, se le llamó turbio, especialmente en los pacientes fallecidos, ¿no? Enfermedad infecciosa. A esto se le llama tumefacción turbia, ¿no? Al agrandamiento del riñón o del hígado, ¿no? Pero que se torna de color oscuro, como pueden ver aquí, ¿no? La tumefacción turbia se produce por la injuria que altera la regulación del volumen celular, ¿no? Es decir, del mecanismo que controla, ¿no? La concentración de iones, ¿no? En el citoplasma. Como le dije, ¿no? Si por ejemplo, la membrana plasmática, si está dañada, se va a descontrolar, ¿no? Esto. O sea, en la entrada y salida de nutrientes. ¿Cuál es la etiología de esta trastorno? Es irritante, enfermedades septicémicas, todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos ver un aspecto macroscópico, o sea, a simple vista? Aumento de tamaño, ¿no? Del órgano. El hígado, el riñón, ¿no? Aumento de peso, ¿no? Y un aspecto de cocido va a tener, ¿no? Como podían ver aquí, ¿no? Un aspecto de cocido, como si estuviera cocido, ¿no? Ya. Gota. Es otro trastorno, ¿no? ¿Qué había sido la gota? Gota es una enfermedad, se puede decir, una enfermedad metabólica, ¿no? De proteico, ¿no? Por alteración de las proteínas. Esto se ve sobre todo en aves, ¿no? En pollo parrillero, en gallinas ponedoras, cuando se le inflama la articulación, ¿no? A eso se le llama gota, ¿no? ¿Y por qué había sido? Por el exceso de ácido úrico. O sea, el riñón, hablemos otra vez del riñón, el riñón no puede eliminar estos ácidos que deberían ser eliminados porque son desechos de las proteínas, el ácido úrico. Resulta que el riñón no puede eliminarlo y se concentra, ¿no? En el organismo. El riñón. Eso. Bueno, perdón. Por ejemplo, aquí puede decir, ¿no? Urato, sodio, calcio, tejido conectivo, ¿no? Ya. ¿Dónde se localiza? Como le decía, en las articulaciones, ¿no? En las manos, muñeca, codo, todo eso, ¿no? Ya. Trastorno del metabolismo de hidrato de carbono. Esto quiero que ustedes lo vean. Por ejemplo, infiltración de glicogénica, ¿no? Esto, pero quiero que investiguen, ya. Voy a darle cuáles son esos trastornos del metabolismo de hidrato de carbono, ya. O sea, para seguir enriqueciendo más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a ver infiltración glicogénica. ¿Qué quiere decir? Es la acumulación anormal, ¿no? De glicógeno, o sea, de glucógeno, de glucosa en los tejidos, ¿no? Etiología.
¿Cuáles son? La presencia de glucógeno en el hígado, en animales, de animales bien nutridos, ¿no? Cuando uno le da demasiado alimento con carbohidrato, va a haber esto, ¿no? Esta patología. Y el que va a sufrir más es el hígado, ¿no? Porque es el encargado de metabolizar todo. Por ejemplo, está presente en los tumores rápido crecimiento, ¿no? Inflamatorio y periférico de los tejidos muertos, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí podemos ver el hígado, ¿no? Un trastorno. El glucógeno se localiza en el núcleo, ¿no? Un caso muy grave en el citoplasma, ¿no? Hablando de las células del hígado. Esto es una patología infiltración glucogénica, se denomina, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver al hígado, ¿no? Esto es por exceso de glucosa, ¿no? En la alimentación. Así puede tornarse el hígado. Por ejemplo, igual el riñón puede sufrir, ¿no? ¿Cuál es el aspecto? Así blanquecino lo van a poder ver, ¿no? Tipo blanquecino, por ejemplo, este es el corazón, ¿no? Por ejemplo, coloración blanquecina, ¿no? Anemia, aumento de tamaño, van a ver, ¿no? Cuando se encuentren este tipo de infiltración glucogénica, es una enfermedad. Trastorno de lípido, ¿no? Esto ya es lo último. Degeneración grasa. Localización más frecuente, por ejemplo, en el hígado, riñón y corazón, ¿no? Exceso de grasa. Trastorno de lípido, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del hígado graso. Por ejemplo, hígado graso, ¿no? Un trastorno de los lípidos. Resulta que cuando la persona come demasiado dulce, por ejemplo, hablemos del humano, esta es la célula hepatocitos, estos son los hepatocitos, resulta que el humano come demasiado dulce o carbohidrato y las células del hígado, los hepatocitos, empiezan a acumular grasa aquí dentro, ¿no? Aquí está la célula, empiezan a haber gotas de grasa, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando hay exceso de grasa? Estos vasos sanguíneos y todas las células se van a ir apretando, ¿no? O sea, se va a ir, la grasa lo va a ir destruyendo, al final lo va a destruir al hepatocito, ¿no? Una vez se destruye el hepatocito, y ahí ya está dañando al hígado, ¿no? Ahí es cuando ya hay una alteración en el hígado, cuando ocurre la cirrosis, ¿no? La cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad en la cual los hepatocitos, las células del hígado, mueren, o sea, se destruyen, ¿no? Por diferentes causas, ya sea, por ejemplo, como le decía, ¿no? Por virus, bacteria, hongo, y igual por el aumento de grasa, ¿no? De grasa en las células de los hepatocitos, ¿no? Y cuando se destruye esta célula, resulta que el hígado elimina unas enzimas, ¿no? Y esas enzimas van al torrente sanguíneo y ahí uno puede dar cuando uno hace un diagnóstico laboratorial, cuando hace química sanguínea, ahí ustedes van a darse cuenta ya, cuando llevemos lo que es laboratorio, ¿no? Y pruebas laboratoriales, esto, hablando de química sanguínea, ¿no? Para detectar cuando está mal el hígado, ¿no? Pero cuando uno haga necropsia, por ejemplo, si ve así este aspecto del hígado, es porque tiene una cirrosis, ¿no? Y puede ser muchas las causas, ¿no? El hígado graso igual puede ser, ¿no? Una causa de destrucción de las células, ¿no? Y el metabolismo de calcio. Esto igual quiero que investiguen cuáles son los trastornos del metabolismo de calcio, ¿ya? Esto aquí va a entrar lo que es hipocalcemia, ¿no? Quiero que investiguen, una tarea de hacer, ¿ya? Hipocalcemia, ¿qué es la hipocalcemia, ya? Y eso sería todo. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, ¿no?
Ya con esto, Sí, doctor, está claro. Acerca de la investigación que tenemos que hacer. ya, solo me van a investigar sobre los trastornos de del metabolismo de calcio, ¿ya? Solo eso, ¿ya? El metabolismo de calcio. O sea, ¿cuáles son esos problemas que pasan por la deficiencia de calcio y por el aumento de calcio en el organismo, ¿ya? Eso me van a investigar, ¿ya? Ahora le queda claro, ¿no? El exceso de carbohidratos en el organismo puede traer problemas, ¿no? Consecuencias muy graves. Y el exceso de lípidos, de grasa, igual puede traer problemas en la salud, ¿no? Así que eso a tomar en cuenta, ¿no? Por eso se le considera patología, ¿no? Trastornos del metabolismo de calcio, por ejemplo, de proteína, de carbohidratos, ¿no? Como ya le dije, ¿no? Aquí, por ejemplo, una enfermedad de trastorno de metabolismo de hidrato de carbono es la infiltración glicogénica. Quiere decir que hay demasiado, ¿no? Demasiado glucógeno en la sangre, en los tejidos, y eso puede desencadenar un problema, ¿no? Por ejemplo, como le decía, en el hígado, en el riñón, en el corazón, que son los órganos más importantes, ¿no? Del organismo. Así que eso, cuando lleven nutrición, hay que ver muy bien, ¿no? La cantidad de hidrato de carbono y de lípido que hay que poner en la dieta, ¿no? Ya, joven, si no hubiera más, hasta aquí. Gracias por su atención. Y estaríamos viendo para la próxima clase, ¿no?